Vamos a hacer un dúo dinámico hoy día con Sí. José. Hasta nos vestimos igual, estamos vestidos del mismo color. Y no fue Y intencional. fue una casualidad completamente. Ah, Bueno, vamos a orar para comenzar y después nos vamos a presentar. Padre Santo, muchas gracias por este privilegio, Padre, de poder compartir a nuestros hermanos. Señor, te pedimos que hables a través de la boca, de nuestras bocas, de la boca de José, de la boca mía, y que puedas quitar distracciones en la casa de las personas que están viendo en esta mañana, que la mesa esté preparada, Señor, para que ellos puedan recibir y, Señor, tú hables de la manera que quieras hablar. Y gracias, Señor, por este tiempo distinto que estamos viviendo, pero por la tecnología que tenemos, que nos ayuda tanto para poder seguir escuchando, seguir en contacto con hermanos, con la familia, con el cuerpo de Cristo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tú Ya. puedes comenzar. ¿Me presento? Ok. Para los que no me conocen, me llamo José Martínez y soy parte del staff de aquí de Grace Covenant. Soy el administrador asistente. Trabajo con Pepe, el pastor Pepe, pero también algo un poco con pues sí, cosas con el servicio de inglés. Entonces hago muchas cosas, pero también soy líder de alabanza aquí. Soy uno de los líderes principales en Grace Covenant, en Grace en español. Sí, en realidad iba a acotar que tú realmente haces de todo. Casi de todo, sí. Hace muchas cosas acá en la iglesia. Y yo soy Sandy, soy también una de las líderes de alabanza de la iglesia. Estoy en el servicio en inglés y en el español donde me necesiten. Me gusta mucho porque comparto con la comunidad hispana y también comparto con la comunidad americana acá. Y ya llevo creo que ya van a ser 3 años y medio quizás, Creo que un sí. poco más que estoy aquí en la iglesia. Ha sido un privilegio poder ser parte de este cuerpo. Y claro, hoy día nos toca compartir acerca de alabanza y por eso nos tienen a nosotros dos Sí. compartiendo y relatando un poco de qué es la alabanza. Y creo que nuestro corazón para este día, esta mañana, esta tarde, porque nos pueden ver después, pero que puedan aprender o saber que la alabanza no es solamente una cosa, un estilo de alabanza. Hay diferentes maneras de alabar a Dios. Entonces, esto es lo que vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos un poco de algunos puntos y luego vamos a hablar sobre unos personajes de que cómo ellos a través de lo que ellos han hecho han alabado a Dios, o cómo podemos ver alabanza y adoración a través de esas personas. Entonces, vamos a empezar con ¿Qué definiciones. significa la alabanza? ¿Qué significa alabanza? Y tuve que buscar en Google, la famosa página de Google. Encuentra todo. Tuve que buscar qué significa alabanza. Y esto es lo que dice. Dice: reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Segunda parte es expresión o discurso con que se alaba. Luego, ¿qué significa adoración? Porque alabanza y adoración ellos van juntos. Y dice, adoración dice, culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Segunda definición dice amor o cariño profundo. Entonces, y eso es lo que hacemos nosotros cuando alabamos. ¿Cuál es la razón que alabamos? Es porque estamos alabando a nuestro Padre, a Dios que nos ha creado a nosotros. Y eso es como aquí dice, culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Y nosotros, Dios es la persona a quien consideramos divina. Y quien es algo grande que obvio no podemos verlo, pero Él existe, Él está. Okay. ¿Cuáles son diferentes maneras de adorar? La primera es obvio lo que hacemos todos los domingos y creo que esta parte, y Sandy puede decir que este primer punto es lo que pensamos luego Cuando pensamos en alabanza, y lo primero que adoración. se nos viene a la mente. Y es adorar a través de la música. Y justamente Pepe me robó el versículo que iba a enfocarme con este punto. Y es en Salmo 150. Y vamos a empezar en el versículo 3. Y vamos a ir del versículo 3 al 5. Y dice: alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderos y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos.
alábenlo con símbolos fuertes y resonantes. Entonces, obvio, la música es como incluye instrumentos como lo hemos hecho esta mañana. Tuvimos batería, tenemos el teclado, también obvio, Las y voces. las voces también. Pero también otra manera de alabar es a través de las manos. You know, cuando cantamos una canción rápida, hacemos las manos. Cuando otra vez, yo lo hago muchas veces cuando es como una canción muy movida y siento brinco, danzo un poco. Eso es otra manera de alabar y eso va con la música, adora con la música. Segundo punto es adorar a través de la oración. Yo creo que este es un punto muy importante porque, y dice en Hechos 16:25, y dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. Y creo que la oración va con la alabanza y muchas veces cuando estamos alabando y a veces tenemos esos momentos en donde Dios se está moviendo y se siente que se está moviendo y a veces la única cosa que podemos hacer es orar. Y creo que es muy importante porque la oración es una comunicación con Dios, pero también es una manera de guerrear. Por decir, si necesitamos orar por alguien, es como estamos orando, estamos cubriéndolos a esas personas que necesitan oración. Y es una manera y también es como diciendo, Dios, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy orando, estoy declarando, estoy creyendo lo que tú dices y lo que sabemos de ti. Entonces, eso es una manera, oración es otra manera de cómo podemos adorar. Yo creo que va muy de la mano lo que tú vas diciendo acerca de la música y la oración, porque muchas veces lo que nosotros estamos cantando son oraciones cantadas. Sí. La alabanza o las canciones, mejor dicho, porque estamos tratando de enseñar que es mucho más que eso, pero las oraciones muchas veces son oraciones cantadas. Exacto. Y que alguien tuvo la revelación o tuvo las letras exactas y así nosotros también ahora tenemos muchas canciones hermosas que salen todos los días acerca Exacto. Hay muchos tópicos. Yo creo que es importante decir que ahora en este tiempo es súper bueno que nosotros podamos practicar esto, orar, Sí. alabar en nuestras casas y que sean oraciones que traigan ese aliento, porque hay que decirlo, ahí estamos en un tiempo súper difícil donde muchas veces nos sentimos muy desanimados acerca de la situación económica, no tener trabajo, no poder salir. Sí, yeah. Y yo creo que es importante que podamos en nuestras casas o en nuestro tiempo a solas declarar estas cosas y Sí. animarnos y cantar. No estamos, por ejemplo, una canción que nosotros hemos cantado mucho, o yo estaba cantando mucho, de no estar esclavos al temor, cosas que nos ayuden y nos motiven en este tiempo. Sí, amén. Y luego el tercer punto es adorar a través de acción de gracias. Y en Salmos 105, versículo 1 dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Y creo que igual eso de dar gracias a Dios es muy importante, porque como oración estamos reconociendo, cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Él nos ha bendecido, nos ha dado las cosas que nos ha dado a nosotros, como puede ser ropa, puede ser comida, puede ser una casa, carros, lo que sea. Y creo que tenemos que siempre tener una actitud de acción de gracias, porque si no, entonces nos vamos a estar enfocando tanto en nosotros, lo que yo tengo, o esto es lo que me falta, no tengo tal cosa, pero cuando tenemos una actitud de acción de gracias, siempre estamos recordando, Dios, tú me has bendecido por estas cosas, porque yo tengo tal cosas. Y igual es otra manera de poder adorar a nuestro Padre. Y lo otro también, tener una cultura de ser agradecidos. Lo importante es ser agradecidos con el Señor, pero también con nuestro alrededor. No olvidarnos de siempre tener esa cultura de muchas gracias o te agradezco lo que hiciste por mí en el día de hoy, porque muchas veces se nos olvida. Estamos con nuestras familias todos los días, más ahora que estamos encerrados con nuestra familia. Yeah. Se nos olvida. Tomemos el tiempo de no solamente, principalmente, ser agradecidos con el Padre, pero también con quienes nos rodean. Es importante, es parte de la alabanza. Y también creo que la otra de tener actitud de acción de gracias, de estar agradecido, es cuando alguien nos reta, de decir a la persona, gracias por decirme eso, porque creo que eso es algo muy difícil Sí. poder recibir, como
feedback, como crítico, no Ajá. sé si sería la palabra. Feedback. Yeah, pero Sí. tener ese, si alguien te dice algo, es decir, ok, gracias, porque, y así, y no tomar ofensa o no enojarte, no, ok, Enojarnos. gracias por decirme eso porque es algo que no pensé. Exactamente. Ok, otro Otra punto forma. Ujú. es adorar a través de la palabra. Ujú. Y aquí dice en Colosenses 3:16, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose, no, ¿cómo se? Instruyanse, Yeah. instruyanse y Es que, aconséjense. gracias, por eso tengo bastante. Unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y igual, aquí creo que va bien con los otros puntos que hemos hablado. Y, y creo que lo más importante es la palabra es súper, súper importante de saber, porque a través de la palabra muchas canciones han sido escritas. Si vemos las canciones, los himnos, especialmente los himnos, muchas de esas canciones han sido basadas por la palabra de Dios. Sí. Entonces, pero la otra razón por qué es importante de la palabra es porque tenemos que, a través de la palabra conocemos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Así Conocemos más sobre su carácter, no su carácter, pero quién es Él, cómo es Él, las cosas que ha hecho, las cosas que nos promete que va a hacer por nosotros, si creemos, si lo seguimos a Él. Entonces, a través de la palabra vemos vemos como la historia de cómo empezó todo y cómo terminó, en el sentido en donde Jesús murió en la cruz, resucitó, venció la muerte, y igual nosotros tenemos eso, tenemos la victoria y somos vencedores. Entonces, todo eso lo podemos ver a través de la palabra. Ujú. Sí. Y el último punto, No, iba a recalcar, leer la palabra, yo creo que es una de las cosas, una de las principales que Yeah. debemos tener como cristianos. y eso nos alimenta a nosotros igual, Ujú. espiritual, como dicen, es como nuestra comida espiritual, y es Comida muy espiritual. importante porque si no leemos la palabra, no buscamos a Dios a través de la palabra, estamos como, no sé, No perdidos. tenemos cimientos, Yeah. no tenemos buen fundamento. Nos quedamos así lo más Estancados. estancados. Último punto, adorar a través del servicio. Y esto puede significar a través de servir. Y dice en Juan 13:14, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Creo que ese es un versículo muy importante y clave, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra, vino para salvarnos, vino para morir por nosotros, para que pudiéramos tener vida eterna. Él vino, lavó los pies de los discípulos. Eso es como, no sé, a veces no entiendo, ¿por qué Jesús? Pero era un ejemplo que él quería dejarnos saber de que yo lo hago porque yo quiero que ustedes lo hagan, en el sentido que debemos de servirnos al uno a otro. No es de qué es lo que yo necesito, o todos me tienen que servir a mí porque yo me lo merezco, no. Es porque Dios quiere que nos servimos a uno del otro, y eso puede ser a través de servir aquí en la iglesia, puede ser a través de la alabanza. Hay diferentes maneras de poder servir en la iglesia, pero la otra cosa es también poder amarnos. Creo que lo más importante ¿Puedo decir algo al respecto del servicio? Yo creo que lo que tú dices acerca de lo que Jesús hizo, Él hizo la prueba, la prueba de servicio más grande que una persona pudo haber hecho, un humano. Y tenemos un ejemplo tremendo con Él. O sea, imagínate bajar a ser humano como nosotros. O sea, ¿qué acto de servicio más grande que ese? Estar acá y tenemos un ejemplo que quizás muchas veces nos queda, yo soy chilena, a nosotros nos dicen nos queda a los talones, no, ni siquiera alcanzamos, pero es así, tenemos que llegar a... La palabra habla de perfección, y esa es una palabra que quizás en la semana pasada ustedes también escucharon en el servicio americano, se hablaba de eso y decía, perfección es una palabra tan grande, pero el Padre lo hizo, o sea, Jesús lo hizo. Y Él fue perfecto, y Él tuvo una actitud de servicio, y ¿por qué nosotros no podemos tener esa misma actitud? Amén. Exacto. Y luego, para terminar esto, es en Mateo 22, 36 al 39, dice,
Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Versículo 38 dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Luego 39 dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a terminar con esto. Es como, y Pepe lo ha estado diciendo muchas veces sobre la unión. Debemos de amarnos, ayudarnos y estar unificados. Y cuando estamos así, cuando estamos unidos, cuando estamos así juntos, allí es como podemos hacer como se puede decir como una alabanza, una música, un sonido grande y poderoso que a veces cuando estamos separados y divididos no se puede hacer. Entonces es importante de poder amarnos, aunque no importa la cultura, no importa la raza, no importa qué hacemos, de dónde hemos venido, no importa. Dios nos dice debemos de amarnos al uno al otro. Y eso significa también los que no son cristianos, amarlos a ellos y tratar de alcanzarlos. Y creo que eso es muy importante de saber. Uh-huh. Una nota importante quizás que a mí me llamó la atención, que la primera pelea en la Biblia que terminó en muerte física, porque si bien vemos la muerte espiritual cuando la serpiente llega y después queda en nosotros eso que después Jesús vino a recuperar. Pero la primera historia de muerte en la Biblia fue Caín y Abel. Y yo creo que muchas veces en escuela dominical hemos aprendido esto, yo me acuerdo perfectamente, sí. Que fue por motivos de alabanza, de adoración. Fue por la ofrenda de Abel que fue aceptada ante Dios y la ofrenda de Caín que no fue aceptada. Y fue la envidia de Caín que lo consumió y lo llevó a cometer un horrible asesinato a su hermano. Pero lo que nos enseña acá es que la adoración fue el motivo, fue la alabanza, el corazón de Abel que lo llenó de envidia. Fue tan importante que lo vemos acá recalcado en el primer libro de la Biblia. Sí. Y yendo de nuevo a lo que tú decías, José, es que ¿por qué nosotros como cristianos no podemos aprender de los errores de otras personas de la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque queremos crecer, queremos ayudarnos, queremos ser unidos. Entonces volvemos a lo mismo. Aprendamos de los errores de estos personajes de la Biblia y de las victorias. O sea, imagínate, hay tantas historias de victorias en la Biblia que podemos tomarlos y decir, quiero ser como, no sé, todo el mundo reconoce a David, por ejemplo, quiero ser como David, quiero tener el corazón de David. Y pasando a eso de personajes de la Biblia, hay muchas personas en la Biblia. No voy a decir muchas, hay varias y son contadas con la mano incluso, personajes de la Biblia que fueron capaces de tener un corazón tan dispuesto que con su boca dijeron, heme aquí estoy. Algunas versiones dicen heme aquí, otras dicen aquí estoy. Empezando por Moisés. Yo creo que también se acuerdan del momento cuando Moisés vio la zarza ardiente y que le respondió, heme aquí estoy. Y se puede ver después que gracias a ese acto de fe, una nación entera, nosotros mismos, porque al final esto nos llega a nosotros como no judíos o como personas de este lado del mundo, fuimos bendecidos y fue liberado un pueblo después de 400 años de esclavitud, imagínense, gracias a ese heme aquí. Y iba a decir algo, y creo que otro también punto que podemos decir sobre alabanza es la obediencia, obedecer a Dios. Cuando Dios nos dice algo, obedecer. Y aquí vemos claramente que Moisés es lo que hizo. Él al principio decía, no, yo no lo quiero hacer. ¿Por qué yo? Si yo tengo problemas de hablar, yo maté, o no sé, él como podía tener muchas razones o excusas por no hacerlo, pero al final obedeció, escuchó de Dios y dijo, ok, como dice, heme aquí estoy, Señor. Y Dios lo usó para poder tremendos liberar, planes. Para liberar al pueblo de Dios y llevarlo a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Entonces esa es otra manera de poder, la obediencia es otra manera de alabar, sí, por decir. Completamente. Después tenemos la historia de Samuel. No sé si también recuerdan esa historia de ese niño de aproximadamente 11 años, dicen por ahí los historiadores, que cuando escuchó la voz de Dios 3 veces y ya
el tercera, no tuvo temor ni tuvo vergüenza de presentarse disponible y listo para los planes que Dios tenía, ¿verdad? Y fue él quien en el futuro ungió al rey David, también anteriormente ungió a rey Saúl. Y qué importante no tener, porque imagínense, él era un niño. Uno piensa ahora, un niño de 11 años, ¿qué va a estar preocupado de responder a la voz de Dios? Pero ¿saben qué? Su disposición fue todo. Cambió la historia. Otro personaje, es Isaías. En Isaías 6 es increíble porque uno tiene la historia, uno ve que cuando uno está leyendo, podemos ver lo que está pasando en el cielo. Y eso yo creo que no se ve en muchas partes de la Biblia. Podemos ver esa imagen donde, les voy a leer, donde el Señor, él oye que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Y si ustedes leen un poco más, van a leer que hay una discusión ahí entre los ángeles están en el trono, Dios cubre el trono, hay humo, es increíble, es un versículo que a mí me gusta mucho, un capítulo en realidad. Y Isaías, fue uno de los profetas que en el futuro se convirtió en uno de los profetas más importantes que preparó el camino para el Mesías, para Jesús. Él es otro personaje. Y después el primer personaje de la Biblia que dice, heme aquí, es el que queremos poner énfasis. Fue Abraham. Voy a leerlo. Abraham dice, la prueba de fe de Abraham. Abraham, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos. Junto con su hijo Isaac, después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, 3 días viajando, siempre me he fijado en eso, Abraham le levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Primera vez que se menciona la palabra adorar, por lo demás. Primera persona que dice, heme aquí, primera persona que dice adorar. O que menciona donde se menciona la palabra adorar. Y no es coincidencia, yo creo que esta sea la historia que introduzca el término adoración o alabanza. Worship en inglés, que así lo encontré. Es la historia de una familia que sube a un monte a rendir homenaje y rendir sacrificio. Y la palabra alabanza, ya también José la describió muy bien, pero viene del verbo shahaj, que significa arrodillarse, postrarse. O también significa tenderse en el suelo, así, literalmente de guata, como yo diría en chileno, de guata. Vamos a seguir. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham, «tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio, y fue en ese momento cuando el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dice, «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy, heme aquí». Acá está la historia completa y cada vez que yo leo esta historia, uno como padre dice, qué difícil haber estado en ese momento. Y me imagino también cómo Dios podría pedirle a alguien que sacrificara a su hijo. No sé. Sí, es tremendo. Pero siempre hemos visto la historia como
la prueba más grande de Abraham iba a ser matar a su hijo, ¿verdad? Siempre lo pensamos así. Pero yo, pensando en esta historia, decía, ¿qué pasa si la verdadera historia o si el verdadero plan o la verdadera prueba de Abraham haya sido escuchar la voz del ángel? Escuchar la voz del ángel que le dice, para. ¿Ven? Es increíble pensar que ese era lo que el Señor quería. El Señor quería que él estuviese atento, escuchando. ¿Y qué enseñanza nos deja a nosotros? Obviamente, haber pasado por esa prueba de tener que matar a su hijo tiene que haber sido terrible. Sí. Pero ¿qué tanto más importante tiene que haber sido para Abraham haber estado atento a la voz del Señor? Que fue a través de un ángel en este caso. Y la historia, yo creo que la alabanza se trata de eso. La alabanza se trata de ir a ese lugar difícil, a lo desconocido, ese lugar que está fuera de nuestra zona de confort, fuera de lo que nosotros conocemos, que es lo conocido para nosotros, fuera de quizás lo que nos provoca ansiedad, miedo, temor, qué sé yo. Pero seamos capaces de estar atentos a la voz del Señor en esos momentos, en ese lugar, en ese monte. Porque al final de todo, siempre cuando uno está en alabanza, siempre termina en sacrificio. Porque ¿qué pasó finalmente con esa historia? Llegó el sacrificio, ¿verdad? Dios proveyó. Dios proveyó el sacrificio y fue un sacrificio que agradó al Padre. Y creo que igual en esta historia, como lo hemos dicho, Abraham obedeció. Y como sabemos la historia de Abraham es de que por muchos años él y su esposa Sara estaban orando para tener un hijo. Y finalmente tuvieron un hijo. Y luego Dios les dice, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, al que has estado orando por mucho tiempo. Y yo a veces cuando pienso en eso, a veces como quiero llorar porque I'm like, si nosotros oramos por algo por mucho tiempo y luego Dios me dice, hey, quiero que me lo des. I'm like, si yo oré tanto tiempo, yo esperaba por esto por mucho tiempo y me lo das y ahora que lo quieres de vuelta. Pero igual el corazón de Abraham estaba estaba ok, te voy a obedecer, Dios. Y su corazón estaba en una posición, por decir, correcta, en donde él, aunque lo dolía, aunque no lo quería hacer, pero me imagino que no lo quería hacer, pero lo hizo porque tenía que obedecer a Dios. Y también terminando la historia de Abraham, podemos ver que la alabanza en esta historia no es un performance, no es un show, no es música, no es un estilo de música tampoco, como algunos piensan, tampoco es ir los días domingos a cantar, sino que son todas esas cosas que José habló al comienzo. La alabanza es la disposición del corazón, porque Él realmente quiere nuestro corazón. No quiere que estemos un día domingo, o sea, sí quiere que vengamos a la iglesia y que escuchemos la música cristiana, que también es muy buena, pero finalmente es una disposición del corazón. Y Marcos 7:5 dice, cuando están hablando de los fariseos, como los fariseos le dicen, ellos no siguen las tradiciones, ellos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús les dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué importante tener esa disposición, tener la disposición del corazón, porque realmente eso es alabanza. Tú ibas también a nombrar otro versículo que está en Juan 4, versículo 24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y para mí este versículo significa que tenemos cuando venimos a adorar a Dios o cuando lo buscamos durante la semana, lunes a sábado, porque igual nosotros siempre hemos escuchado que la alabanza es un estilo de vida y sí es, porque es de todos los días, lunes a domingo, no solamente el domingo, pero este versículo para mí significa cuando venimos hacia Dios, lo buscamos y todo depende de nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón? La actitud de nuestro corazón, la posición de nuestro corazón. Y si lo estamos haciendo con un buen corazón, Dios lo recibe. Pero si no lo estamos haciendo con un buen corazón o con una actitud correcta, Dios lo va, ok, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Hay algo en ti que no cuadra? No sé. Entonces,
tener cuidado como decía Sandy, especialmente en los domingos, no tratar de hacer un show. La alabanza cuando nos juntamos no es un show, no es para impresionar a otras personas. Oh, yo puedo levantar mis manos, yo me puedo postrar. No, es juntarnos, estar juntos, alabando a nuestro Padre, juntos con una sola voz. Y allí va a nacer lo que tenemos de hacer. No todos van a sentir de brincar, no todos van a sentir de levantar sus manos, y eso está bien. Pero creo que Dios todo depende de nuestro corazón. Sí, yo creo que es importante. Y como estos personajes de la Biblia tuvieron la valentía de decir, heme aquí. Yo los desafío esta semana y me desafío a mí misma también. De estar dispuesta, disponible, tener la valentía de decir, aquí estoy. Porque Dios no rechaza el corazón dispuesto. Al contrario, dice, en Salmo 51:15 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba. Dios está ahí esperando que estemos con ese corazón dispuesto. Que digamos, heme aquí, Señor, estamos disponibles. Te escucho como Abraham escuchó la voz del ángel. Nosotros también podemos decir, estamos acá atentos. Y los puntos que hemos hablado al principio son cosas que podemos hacer en casa. Son cosas que no tenemos que esperar a llegar al domingo para hacerlo. No. Y eso es lo que queremos que todos podemos entender, que no debemos de esperar hasta el domingo para hacer cosas, para alabar, para orar, para buscar de Dios. No, eso tenemos que hacerlo todos los días, en nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo privado, y hacerlo allí. Entonces, todos los puntos que hemos hablado, eso se puede hacer en nuestras casas. No tenemos que estar aquí en la iglesia para hacerlo. Lo podemos hacer entre amigos, entre familias. Si son casados, pueden estar con parejas. Lo pueden hacer juntos, lo pueden hacer en su casa. No tienen que tener que esperar hasta el domingo para hacerlo aquí. Es importante. Yeah. Y quizás hablando un poco de cómo hemos nosotros llegado a este punto. Yo vengo de una familia cristiana. Mis padres fueron misioneros mucho tiempo y después fueron pastores. Entonces yo me crecí en una familia cristiana con buenos valores. Gracias a Dios, mis papás fueron increíbles y nos dieron una infancia increíble. Y bueno, hasta el día de hoy a mí me han enseñado muchísimo. Pero lo que quiero recalcar es que yo toda mi vida tuve que estar ahí en la alabanza, ayudando con los niños, ayudando con el sonido, porque vengo de una iglesia bien pequeña. Entonces yo, en mi inocencia, dije, yo sé lo que es la alabanza. Llevo mucho tiempo haciendo esto, ¿verdad? Desde que nací. Pero un día pasaron muchas cosas en mi vida en las que tuve que aprender a porrazos. Y entendí que mi vida realmente no era alabanza. Entendí que yo llegaba a la iglesia y tocaba y era lindo y aprendí mucho, tuve mucho tiempo de aprendizaje, fue increíble, pero me di cuenta que estaba lejos de lo que realmente era la alabanza. No entendía bien el concepto. Entre tanto, yo decidí, me fui de mi casa, me casé, viví un tiempo y tomamos una escuela de misiones, tuve mi primer hijo y durante todo ese tiempo yo decidí realmente no involucrarme nada en la música porque yo necesitaba encontrar el significado de la alabanza y qué era realmente la alabanza en mi vida personal, no solamente tocar la guitarra, porque yo decía, estoy alabando, tengo la guitarra en mis manos, ¿verdad? Claramente no es eso el significado de la alabanza. Hasta que después de 1 año y medio de haber estado viviendo acá, dije, yo creo que después de pasado el tiempo y haber aprendido muchas cosas entre tanto, dije, yo creo que ahora entiendo realmente lo que la alabanza significa. Y realmente estuve alabando todo ese tiempo que estuve lejos de la música propiamente tal. Y eso es realmente lo que mueve el corazón del Padre. Eso es lo que resuena en la eternidad, el corazón, la disposición de nuestro corazón. Y eso es la ofrenda. Esa es la ofrenda que realmente estamos entregando a Dios. No ha sido fácil entender eso. Ha sido bien difícil porque en mi mente yo tenía un concepto muy errado de lo que era la alabanza. Pero Dios ha transformado y me sigue enseñando porque yo creo que vivir como un cristiano es un caminar diario, todos los días aprendemos algo distinto. Y para mí, yo no crecí en la iglesia, por sí. Mi familia era católica antes, y eso cuando vivíamos en México. Cuando nos mudamos aquí a Estados Unidos, y aquí en Harrisonburg, yo tenía 2 años,
ahí es cuando nosotros empezamos a venir a Grace. Entonces ya tengo que 29 años viniendo aquí a Grace. Y al principio vi a mis papás ellos eran parte del equipo de alabanza. Entonces desde niño yo los miraba ahí arriba alabando y yo me acuerdo que decía, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y no fue hasta el 8º grado cuando yo me hice parte del equipo de alabanza y empecé, bueno, yo quería, yo puedo decir que mi actitud no estaba en el lugar correcto. Creo que estaba siendo un poco egoísta porque quiero estar arriba. Pero a través de los años he visto que Dios empezó a cambiar mi corazón, empezó a cambiar la manera que pensaba. Y eso no fue fácil, fue un proceso donde Él me tuvo que humillar, en el sentido me tuvo que traer debajo, porque yo estaba como flotando arriba en las nubes, pero Dios me tuvo que traer, no. Y ahora, gracias a Dios, soy parte del equipo, estoy dirigiendo la alabanza, lo hago con Sandy y otras personas también que son parte del equipo. Y estoy agradecido por lo que donde Dios me ha puesto. Pero algo que yo tuve que aprender, especialmente cuando empecé a dirigir al principio, fue de que yo quería, la manera como Dios se manifestaba, como se movía antes, cuando era niño, cuando era más joven, lo quería que hiciera otra vez. Y algo que tuve que aprender es que nosotros no podemos poner a Dios en una caja, que así solamente como se puede mover Dios. No, Dios se mueve diferente. La manera que se va a mover mañana no es igual que se movió hoy o se movió antes. Es completamente diferente. Y creo que nosotros tenemos que aprender esto de que tenemos que tener cuidado de no poner a Dios en una caja y decir, así solamente Dios se puede mover. No, Dios se mueve como Él quiere y se va a mover. También todo depende de nosotros, como hemos dicho, cuando vinimos los domingos, cómo está nuestro corazón, dónde está nuestra actitud. No estamos como, yo lo más quiero recibir algo para mí, o ok, Dios, estoy aquí porque yo te merece toda la honra, te merece toda adoración y estoy aquí para adorarte. Así es. Entonces eso fue algo que yo tuve que aprender a través de los años que he sido parte del equipo de alabanza. Entonces, entonces nuestro corazón, como hemos dicho, para hoy es de que podemos entender que la alabanza no es solamente la música, lo que hacemos los domingos. Esa es parte, pero hay mucho más que incluye ser parte de la alabanza. Así es. Que Yeah. es probablemente el 1% de lo que deberíamos Sí. estar haciendo toda la semana. Sí. Y la alabanza que deberíamos estar entregando durante la semana. Entonces ahora ya que vamos a terminar, quiero invitarle a las personas, si nos están viendo por primera vez y si quieren aceptar a Cristo en su corazón, les invito que hagan esa oración. Y si necesitan pueden buscar en el internet. Si necesitan que alguien les ayude, pueden llamar aquí a la iglesia. Aquí estamos de lunes a viernes. Nos pueden llamar para eso. Pero vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Aunque a veces en lo que estamos ahorita, Señor, no podemos ver, Señor, lo que estás haciendo, pero tú te estás moviendo, Señor. Señor, ayúdanos a poder entender realmente qué es la alabanza y qué significa, Señor. Que no solamente, como hemos dicho, no es solamente música, pero también la alabanza va a ser diferente para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder los domingos poder venir, Señor, y listos para adorarte, listos para lo más exaltarte, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a poder hacerlo durante la semana, Señor, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en las escuelas, donde estemos, Señor, que podamos, Señor, alabarte, Señor. Y Señor, bendigo a todas las personas que nos están viendo, Señor. Bendícelos, Señor, y gracias, Señor, por cada uno, Señor, que está con nosotros, Señor. Y te amamos, Señor, te queremos, Señor. Y toda honra, toda gloria es para ti, Señor. En tu nombre santo. Amén. Gracias por estar por nosotros. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, al mismo tiempo. Los bendecimos. Chao. Bye.